Bien, estudiantes, buenas noches con todos los que ingresaron en sala. Bienvenidos a ya esta tercera semana, ¿no? Nuestra segunda sesión. Eh, ya cerrando pues también hoy viernes, ¿no? Esta semana. Espero que hayan tenido también una semana excelente, excelente. Voy a compartir, un ratito voy a compartir para iniciar con la sesión de hoy. Bien. Muy bien. Comparto entonces con ustedes, ¿verdad? La semana 3, en nuestra sesión ya número 2. Y entonces para esta sesión pues tenemos un poco lo que es, vamos a hablar un poco de lo que es la revisión y discusión de los reportes de lectura, justamente de lo que hemos venido trabajando ya en estas semanas, ¿no? En estas 2 semanas que hemos tenido de actividad. Muy bien. Para iniciar, bueno, quiero compartir con ustedes un poco, siempre una reflexión, ¿no? A ver, que me gustaría que me acompañaran aquí en la lectura. A ver, ¿quién podría acompañarme? De los que están en sala, por favor. Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, ya, lo puedo leer. Eh, Claro, claro, adelante. sí, la reflexión indica el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Muy Miguel de bien. Cervantes. Sí. Así es, Miguel de Cervantes, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué podrías aportar, decirme así en pequeñas palabritas sobre esta reflexión de Miguel de Cervantes? Eh, bueno, veo que indica, bueno, la lectura es muy importante, ¿no? Leer incluso cualquier libro siempre trae un mensaje, pero también Claro, veo que se refiere a la vida, ¿no? Cuando dice camina mucho, la experiencia de la vida misma cuando uno la vive, ¿no? Y gana y pierde y tiene todas esas experiencias. muy bien. Gracias. Gracias por tu participación. A ver, ¿quién otro? Por favor, que dé un aporte pequeñito. A ver, para participar, para comenzar esta reflexión, que pueden aportar, aparte de lo que dijo su compañero. Bien, fíjense, ¿no? Gracias por la participación. Miguel de Cervantes, fíjense, ¿no? Que nos indica en su reflexión, el que lee mucho y anda mucho, ve muchas cosas, ¿no? Cuando nosotros leemos, estamos viendo muchas cosas. Cuando ustedes están leyendo su trabajo de investigación, van a encontrar muchas cosas, así como cuando nosotros andamos en este camino, en este andar de nuestro día a día, vemos muchas cosas, ¿no? Andamos y vemos muchas cosas. Y al leer y al andar y al ver, bueno, eso me lleva a mí a saber, ¿no? A saber un poco más, a saber mucho más. Entonces, siempre los invito a las lecturas, ¿no? Siempre es bueno invitarlos a las lecturas porque siempre cuando leemos, pues nos estamos nutriendo. Imagínense ustedes cuando estén haciendo su trabajo de investigación, todo lo que tenemos que ir leyendo para ir descubriendo, para seguir andando en este mundo que estamos y seguir compartiendo, porque eso es también lo importante. Entonces quería agregarnos, ya con lo que dijo su compañero, quería agregar eso. Bien, entonces para continuar, ¿verdad? Nuestro logro de la sesión del día de hoy es que justamente el estudiante analice los artículos académicos a través de la presentación del reporte de lectura. Entonces, hoy vamos a trabajar un poco eso de los artículos académicos porque ustedes lo necesitan justamente para su trabajo de investigación. Ya ustedes tienen grandes avances y realmente unos temas muy interesantes y que justamente vamos a trabajar el día de hoy una práctica bien interesante, ¿no? Entonces, para eso, vamos a seguir trabajando
lo que son los artículos, lo que son las lecturas, ¿no? Referente a los trabajos que ustedes van a presentar. Entonces, justamente cuando presentas tus resultados de la lectura, debemos de recordar siempre lo siguiente, ¿no? Comienza a leer revisando el resumen del artículo, ¿no? Entonces, ustedes tienen esa tarea. Siempre cuando estemos en presencia, cuando estemos investigando en un artículo, siempre es importante comenzar revisando el resumen del artículo científico que ustedes seleccionen, ¿no? Ya que suele presentar la estructura principal de los apartados del texto completo. Es decir, fíjense, en el resumen ustedes se pueden encontrar el propósito de ese estudio, que el propósito no es nada más, sino por qué se hizo ese trabajo de investigación. Entonces, para que ustedes tengan claro que en el resumen ustedes se van a encontrar con el propósito de ese estudio, y eso es por qué se hizo ese trabajo de investigación. En la metodología también se la van a encontrar en el resumen de ese artículo. La metodología nos está indicando cómo se hizo ese trabajo, qué metodología utilizó este autor, ¿no? Para su trabajo de investigación. Bueno, y siempre en todo trabajo de investigación, pues los resultados que se encontró, tenemos que justamente analizar esos resultados para ver qué pasó con ese estudio que yo estoy haciendo, y finalmente, ¿no? En la conclusión, justamente, esos resultados, ¿qué significan en ese estudio? Entonces siempre los invito a, cuando ustedes tengan sus artículos, estén buscando sus artículos, lean, comiencen por su resumen, que ahí van a encontrar el propósito, la metodología, los resultados y las conclusiones. Por lo general siempre nos vamos a encontrar en la estructura de un artículo científico la introducción, los métodos, los resultados y la discusión, ¿no? Sabemos entonces que en la introducción ustedes se van a encontrar también, puede ser que en esa introducción esté también el propósito, pero más que eso ahí se van a encontrar un poco la problemática y se van a conseguir también con el marco teórico, ¿no? Un poco esos referentes a lo que se está refiriendo el autor en ese artículo o en esa investigación que está haciendo el autor. Los métodos, como les dije, bueno, la metodología utilizada en ese artículo, los resultados y la discusión. Entonces, la mayoría de los artículos científicos se ajustan al formato IMRID, que permite estructurar el contenido de tal forma que responde satisfactoriamente a las preguntas que todo investigador debe formularse, que es, bueno, ¿cuál es la problemática de mi estudio? ¿No? ¿Qué es realmente esa pregunta? ¿Qué es lo que yo deseo estudiar? Siempre cada investigador tiene que formularse una pregunta. Cuando me refiero al formato IMRID, quiere decir introducción, métodos, resultados y discusión. Ese es el formato justamente de una estructura de un artículo científico. ¿Correcto? Hasta aquí, ¿alguna consulta? Todo claro. Bien, listo, gracias. Muy bien, entonces vamos a continuar. Fíjense que acá tenemos la estructura general, ¿verdad? Y aquí, justamente, entonces, utiliza un formato para tomar nota de esos artículos científicos, y así te evitarás releer, ¿no? Entonces, siempre es bueno, aquí se pasó la letra rojita, ¿no? Entonces siempre es bueno que ustedes utilicen un formato, y justamente a partir de aquí es que voy a trabajar un formato con ustedes el día de hoy, para que ustedes tengan una búsqueda sistematizada en sus artículos, porque es bien importante. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una búsqueda sistematizada? Bueno, aquí más o menos les estoy dando algunos aspectos importantes, ¿no? De lo que ustedes tienen que tener. Por ejemplo, la citación completa del autor, la fecha de publicación de ese artículo, el título, ¿no? El título que hace referencia, bien sea el artículo, si es un libro, etcétera, ¿no? Revista o algún volumen, ¿no?
que eso es bueno que siempre hay que tenerlo para nosotros saber, ¿no? El URL y la fecha justamente de acceso, ¿no? De esa información, las palabras claves que ustedes se van a conseguir en ese artículo científico, ¿no? Que ahí siempre en el resumen, cuando ustedes ven su resumen, en los artículos, se van a conseguir también con las palabras claves que están ya al final del resumen, se van a conseguir con las palabras claves de esa información que ustedes están trabajando. Allí hay un tema específico, ¿no? Justamente de qué se trata. El tema a investigar, hay una hipótesis, un supuesto en ese trabajo de investigación, esa es una hipótesis, un supuesto que yo me estoy haciendo, en este caso el autor se está haciendo alguna hipótesis, ¿no? La metodología, como siempre, a ustedes les interesa muchísimo, estudiantes, la metodología que se utiliza, porque eso les puede a ustedes servir justamente para su trabajo de investigación. Bueno, los resultados a que llegó ese estudio y el resumen, que son los puntos claves justamente en un artículo, en un libro, en una revista. Eso depende de la fuente que ustedes estén indagando en este caso, ¿no? Y el contexto, justamente todo el trabajo, el estudio justamente a qué se relaciona ese trabajo, ese campo de estudio que está haciendo el autor acá, ¿no? Ese es el contexto. ¿Cuál es la importancia de ese estudio también? Que eso es importante que ustedes sepan el campo de estudio. Las figuras y tablas, pues también son importantes cuando uno está haciendo un trabajo de investigación. Ahí ustedes pueden hacer una breve descripción, ¿no? Los números de página, etcétera. Y las referencias que también son muy importantes, las referencias que ustedes citen, ¿no? Entonces, las referencias obviamente están relacionadas con el tópico y cualquier artículo frecuentemente que ustedes citen, ¿no? O los autores. Entonces, este es más o menos un formato, ¿no? Para tener una idea justamente. Entonces, antes de esa aproximación, ¿no? Aquí ustedes ahorita, nosotros vamos a trabajar. Espero que estén aquí, si no los que estamos en sala, vamos a hacer un ejercicio que les voy a ponerles ahorita, vamos a trabajar entre dos estudiantes para hacer el ejercicio. Voy a dejar de compartir para compartirles. Hasta aquí, ¿alguna consulta? Sí, disculpe. A ver, Cristian. Sí, una consulta para, no sé si está dentro del tema, pero igual tengo una duda. Para citar, la otra vez hice referencia con el profesor para correctamente archivos o documentación, no, ¿cómo se le? No, no de texto, sino, por ejemplo, en mi caso, yo tengo que hacer un diseño de que, Sí. ¿ya? Y ese con diseño lleva un motor, lleva chumacera, lleva diferentes cosas. Pero como no es parte importante netamente del proyecto que se está haciendo, sino es algo complementario, algo, ¿ya? Entonces, no lo voy a fabricar porque me toma más tiempo, Claro. lo que no se tiene. Entonces, entonces cojo librerías que ya en internet ¿Ya? y simplemente lo coloco en el diseño final. ¿Cómo se hace exactamente para en esos casos? Tú dices para las referencias, para refrendar. Ajá, ajá. Pues, ¿Cómo lo cito cuando ya son diseños? No ahí es como... tienes, ya te voy a indicar, ustedes tienen que trabajar con las normas APA, la 7ª edición, ¿sí? Ya, Allí te va a indicar, en la norma APA te va a indicar cómo tú vas a refrendar la información de donde tú tomaste la fuente. ¿Me hago entender, Cristian? no. A ver. ¿Me puede explicar más conciso? O sea, tengo, por ejemplo, un archivo. Ese archivo va dentro de mi diseño. Como le digo, no es un diseño, no es parte fundamental, pero sí es necesario colocarlo. ¿Cómo cito eso? Ese archivo que está dentro del trabajo, porque me supongo que al final vamos a tener que entregar un documento de compilaciones, por ejemplo, en mi caso, una base de datos donde están las fotos,
tal vez el código que se ha utilizado para realizar eso, ya, y en sus respectivos archivos. Pero por eso le digo, en ese conjugado que tiene, esos archivos que le comento, cómo se cita. Fíjate, eso es una fuente, justamente, mira, has escuchado hablar de las normas APA? Sí, se ha escuchado de las normas APA. Ujú. Entonces, esas normas APAs, por eso es que siempre a todos los estudiantes se les indica que búscate las normas APAs en Google, ¿verdad? Y allí tú vas a ver todas las normas que te indican de cómo tú vas a refrendar. ¿Cómo vas a hacer, por ejemplo, cuando tú estás buscando fuentes de un libro, ¿no? Voy a comenzar por un libro, ¿verdad? En este caso, tú me estás diciendo que es como un archivo, algo que tienes, ¿no? Archivado, si te estoy entendiendo, ¿correcto? Sí. Ajá. Entonces, allí la norma te va a indicar cómo tú lo vas a refrendar. Como eso no debe tener autor, pero debe tener algún enlace, te va a indicar la norma cómo tú vas a refrendar eso y cómo tú lo vas a colocar en tu trabajo de investigación. Las normas APA, por eso es la 7ª edición que ustedes tienen que buscar y ahí les indica, mira, clarito cómo se va a refrendar siempre. Cuando uno busca fuentes de un artículo, cuando uno busca fuente de un libro, cuando uno busca fuente de revistas, etcétera. Entonces, allí justamente te va a indicar, por eso les estoy diciendo, busquen las normas APAS, léanla y allí te indica justamente cómo tú vas a colocar en tu bibliografía esa información. ¿Sí, Cristian? Sí, ok. Listo. Muy bien. Entonces, fíjense, ¿no? Voy a compartir ahora acá. Yo voy a compartir un Excel, que ese Excel también está en Canvas, ¿no? Es un formato justamente que diseñé para que ustedes tengan como una forma sistemática y una forma sistemática para que ustedes puedan justamente investigar cuando tengamos un artículo, ¿no? En este caso lo estoy colocando como un ejemplo, un artículo, un libro, cómo ustedes pueden hacer una búsqueda sistematizada y la información que ustedes necesitan. Entonces voy a compartir, justamente voy a compartir, un ratito voy a compartir, ¿dónde está? Aquí tengo el Excel. Voy a compartir un Excel. Este Excel está también en el Canvas. Se lo puedo compartir cuando termine de explicarlo. Se los voy a compartir al grupo de WhatsApp para que ustedes también los descarguen. Perdón, lo descarguen y lo coloquen en sus dispositivos, en sus equipos, ¿no? Muy bien. Entonces, fíjense, ¿no? Acá yo les presento, esto es un Excel, ¿no? Este lo construí un poco yo con otro colega, construimos esto. Justamente era para que ustedes trabajen sistemáticamente. Voy a quitar esto. Esto es un ejercicio que hice también con otro curso. Entonces, fíjense, ¿qué quiero yo que ustedes hagan? Y eso lo vamos a hacer la práctica el día de hoy, porque les va a servir mucho para la tarea que ustedes deben de entregar de esta semana. Entonces, cuando yo digo acá, tema de investigación, el tema de investigación que van a colocar ustedes en esta línea es el tema de ustedes, que ya tienen, la mayoría de ustedes tienen su tema de investigación, ¿correcto? Luego, en esta otra línea, ustedes van a colocar su título de investigación. Acá van a colocar un poco la problemática inicial de su tema de investigación, del trabajo de investigación de ustedes. Luego, en esta otra línea, ustedes van a colocar cuál es el objetivo general de su investigación, porque ya ustedes lo tienen también de su ficha, que lo han venido trabajando. Acá colocan los integrantes, las 2 personas que están trabajando con ese tema. Y acá en esta línea me van a colocar las palabras claves de su trabajo de investigación.
¿Hasta aquí está claro? Sí, sí, sí. Muy bien. Ok, entonces sigo en esta línea donde dice palabras claves del documento. Aquí yo les coloco 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Muy bien. Ustedes aquí van a comenzar a colocar las palabras claves que ustedes se consigan, por ejemplo, del artículo que ustedes están revisando, ¿no? Recuerden que siempre se van a conseguir las palabras claves al final del resumen del documento que ustedes estén trabajando. Entonces colocan aquí la primera, la segunda, no sé, ya eso depende del trabajo que ustedes estén investigando, si tiene 1, 2, 3. Yo lo que hice fue un recorrido para que ustedes tengan allí el espacio y coloquen las palabras claves del documento que ustedes van a trabajar, ¿correcto? Muy bien, entonces acá, donde dice tipo de documento, usted me va a decir si es un libro, si es un artículo, si es una revista, etcétera, ¿correcto? Me va a decir, por ejemplo, si es un artículo, me va a decir cuál es su base de datos, bueno, si es de Scopus, si es de Cielo, etcétera, ¿correcto? Aquí va a colocar la fecha del documento, o sea, de qué año es ese documento, ¿no? Ese artículo, si es de 2023, si es de 2022, si es de 2019, etcétera. Acá va a colocar cuál es el autor de ese artículo, de esa revista, de ese libro que usted está trabajando porque a usted le interesa para su tema de investigación. En este espacio donde dice título, aquí ustedes van a colocar el título del documento que ustedes están trabajando. En este caso, el título, si están trabajando con un artículo, ustedes me indican aquí cuál es el título de ese artículo. Acá van a colocar el tema del artículo que ustedes están trabajando. Aquí el propósito, ¿dónde lo van a conseguir? El propósito de esa información lo van a encontrar justamente en el resumen del artículo, ¿no? La metodología también la van a encontrar en el resumen del artículo que ustedes están trabajando. Los resultados, bueno, ustedes revisan porque muchas veces también hay autores que en el resumen colocan los resultados, ¿no? Entonces, fíjense, cuando ustedes están haciendo este recorrido, mi tipo de documento, si es un artículo, si la base de datos, si viene ese artículo, si es de Scopus, me van a decir la fecha de ese documento, de ese artículo, quién es el autor o si hay varios autores, van a decir cuál es el título de ese documento, el tema del documento, el propósito, que ustedes lo van a copiar y pegar aquí, la metodología la van a conseguir también en el resumen y hasta los resultados también los pueden conseguir ustedes allí, ¿no? Allí en el resumen. Ya va un ratito, que ahí voy afuera, ya va un ratito. Muy bien. Bien, entonces hasta aquí, hasta donde les he explicado, los resultados, ¿está claro, estudiantes? Van a copiar y pegar justamente aquí, me lo van a indicar aquí. Continuamos el recorrido de este Excel. Déjenme borrar esto. Muy bien. Al título, metodología, resultados, puntos claves. Estos puntos clave hacen referencia, estudiante, por ejemplo, si yo estoy trabajando, por decirle, la economía circular en el desarrollo sostenible, entonces
Yo puedo decir que como punto clave siempre hay algunas definiciones que son importantes y esas definiciones son llamadas puntos clave, ¿no? Entonces es bueno que ustedes copien aquí en ese artículo qué puntos claves ustedes consiguieron que para ustedes fue importante, ¿no? Siempre por lo menos se hace referencia a lo que son algunas definiciones, ¿no? Con respecto a ese tema de investigación. Las recomendaciones, pues que también las van a conseguir en el resumen. Como hay también autores, eso depende del tipo de artículo que ustedes estén trabajando. ¿Cuáles son esos vacíos? Aquí sí se van a detener así, entonces yo creo que un poquito ustedes, ¿no? ¿Cuáles son esos vacíos que ustedes como profesionales, como expertos en la materia que ustedes saben, creen ustedes que hay vacío? Ah, bueno, si aquí hay por ejemplo, ¿no? Si estamos trabajando el impacto de la economía circular en el desarrollo sostenible, oye, ¿qué habrá faltado allí en ese trabajo de investigación? Bueno, ese vacío usted lo puede colocar en un párrafo, me puede decir cuáles fueron esos vacíos que usted cree que encontró allí. Si hay vacío, si no, me indican, no, me parece que el trabajo está bien estructurado, pero por lo general siempre hay un vacío. ¿Qué creen ustedes que puede faltar por hacer en ese trabajo de investigación o que pudieron haber hecho ustedes si hubiesen sido ustedes los autores de eso? ¿Me hago entender cuando hablo de vacíos, estudiantes? Sí. Muy bien, gracias. Ok, continuamos acá. Me van a decir justamente cuál es la importancia de ese estudio para la investigación que ustedes están haciendo. Si yo estoy leyendo un artículo, yo digo, bueno, este artículo que yo estoy leyendo en referencia al impacto de la economía circular es importante porque, bueno, me está indicando una información fiable y nutre mi trabajo de investigación porque esto me permite a mí ampliar conocimientos, ¿no? Etcétera. Ustedes me van a decir cuál es la importancia de ese estudio para tu investigación, de ese estudio que ustedes están leyendo en el artículo, justamente. Y finalmente me van a colocar acá el link o el enlace de ese documento para yo poder tener acceso a ello. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta, estudiantes, de este recorrido que les hice de este Excel? ¿Qué me pueden decir? Profesora, ¿cuántas fuentes tenemos que poner? Muy importante esa pregunta, excelente. Fíjense, cómo están trabajando dos. Ay, dejé de compartir, ¿cierto? Bueno, está bien, ahorita comparto nuevamente. Van a trabajar, creo que en la tarea les piden, creo que 6 artículos que lean, pero ustedes por lo general pueden hacer dos artículos para este trabajo que vamos a hacer, está suficiente, ¿correcto? Entonces, como son 2 participantes que están trabajando, ¿no? Uno hace uno y el otro hace otro para que sea más rápido el trabajo. ¿Me hago entender? Sí, profesora. ¿Puedes repetirlo porque tuve problema con mis audífonos, no le puedo escuchar? A ver, Cristian, ¿referente a qué? A lo último, las últimas frases. Tuve problema con mis audífonos y no se puede escuchar bien. Estaba diciendo, Cristian, que como lo van a hacer en pareja, ¿no? Tu compañero me estaba preguntando que cuántas personas, perdón, que cuántos artículos van a refrendar en el Excel, ¿no? Por lo general yo les estoy pidiendo 2. Como son 2 personas que están trabajando por equipo, uno busca uno y el otro, ¿no? Y lo lleva y lo hace. Eso era lo que estaba diciendo justamente ahorita. ¿Ya? Sí, ya, ok, gracias. Listo. Muy bien. Ahora les voy a compartir, fíjense, les voy a compartir ahorita, denme un minutito que les voy a compartir porque este Excel lo tengo en el Canvas.
Ustedes lo pueden también descargar de allí, pero se los voy a enviar al grupo de WhatsApp para que ustedes lo descarguen y los dejen en sus dispositivos, ¿correcto? En sus equipos, para que vayan haciendo eso, porque ahorita les voy a mostrar la otra ficha, que es ahí también donde ustedes van a vaciar, por decirlo así entre comillas, la información que ustedes están recogiendo en ese Excel. Voy a compartir para explicarle también un poco la ficha. Aquí está la separata. Esta separata también la tienen en el Canvas, pero aquí yo le agregué también, le hice algunas remodelaciones a esta ficha porque me interesaba pues estos aspectos, ¿no? Entonces fíjense, luego estudiantes que ustedes realicen, ¿no? Todo el recorrido en ese Excel, toda la información que ustedes van a tener en ese Excel, esa información me la van a vaciar acá, que esta es la tarea que le estamos pidiendo para esta semana. Reporte de lectura de fuentes especializadas. Entonces, fíjense, yo les coloco aquí 1 y en esta otra hoja, ¿no? Coloqué 2. Como son 2 participantes, pues cada uno busca la investigación en el artículo, en la revista, no sé, en la fuente que ustedes deseen y que les haga que sea compatible con su trabajo. Entonces acá ustedes van, los integrantes, bueno, me colocan los nombres de las personas que están trabajando acá. El tema de ustedes que están trabajando en su investigación, aquí sí van a colocar el título del artículo que ustedes encontraron y van a colocar la fecha también de ese artículo encontrado, ¿correcto? Muy bien. El reporte de esta lectura les pide qué problema específico está analizando esta investigación, porque es importante. Entonces, fíjense, esa primera pregunta, ustedes la van a responder, estudiantes, del propósito que ustedes copiaron en el Excel. Ustedes copian y pegan aquí esa respuesta. Pero, ¿qué van a hacer? Bueno, tienen que parafrasearla también un poquito, porque ahí es donde yo quiero ver realmente el pensamiento, ¿no? De ustedes. Ustedes copian y pegan aquí y parafrasean ese problema específico que se está analizando en ese trabajo de investigación que ustedes encontraron. ¿Correcto? En esta segunda pregunta, ustedes van a colocar la metodología. Igualito. Del Excel, ustedes copian y pegan acá la respuesta, pero también me van a parafrasear. Para ustedes será adecuada esa metodología que ustedes encontraron en ese artículo. Ustedes me van a decir allí si me parece, no me parece, es la mejor o no es la adecuada. Ustedes también van a parafrasear un poco allí esto con respecto a la metodología que ustedes encontraron en ese artículo de investigación. ¿Correcto? La tercera pregunta dice, ¿cuáles son los resultados específicos? ¿Soy capaz de resumirlos en una o 2 oraciones? Bueno, igualito, estudiantes, ¿ves? Por eso fue que les hice ese Excel para que ustedes vacíen aquí de una forma sistemática justamente las preguntas que ustedes tienen en este reporte. Entonces ustedes copian aquí nuevamente los resultados y también los van a resumir. Ustedes van a decir, los resultados fueron estos, me parecieron que... Ustedes también van a hacer acá su opinión con respecto a esos resultados. Igualmente, en esta siguiente pregunta, ¿están los resultados apoyados por evidencias convincentes? ¿Ustedes creen como profesionales que esos resultados que ustedes encontraron en esos artículos son convincentes para ustedes? Ustedes lo colocan aquí. Como ya tienen los resultados en la pregunta anterior, aquí lo que ustedes tienen es que colocar su punto de vista. Me parece que sí, me parece que no. Ustedes como profesionales, pues, coloquen allí la información que ustedes consideren. Y así van a hacer con las siguientes preguntas. ¿Hay alguna interpretación alternativa de esos datos que el autor no tome en cuenta? Entonces, ya ustedes acá, cuando tengan la información vaciada
En el Excel, ya ustedes lo que tienen es que ir respondiendo estas preguntas que tienen en la tarea. ¿Me hago entender, estudiantes? ¿Qué les parece el trabajo que van a hacer? Profesora, buenas noches. Hola, buenas noches. Una consulta, profesora. ¿Puede explicar un poco acerca de la metodología No te escucho. ¿Me puede explicar un poco acerca de la metodología? De la segunda pregunta que está ahí, Ok. acerca del máximo, ¿a qué se refiere a metodología? ¿No? Fíjate, cuando tú estás haciendo, cuando estás buscando un artículo, cuando estás buscando información, bien sea de un artículo, bien sea de una revista, en los trabajos de investigación es muy importante qué metodología utilizó el autor para su trabajo de investigación. Y ustedes también tienen que utilizar alguna metodología. ¿Qué metodología? Básico, aplicado y Así tecnológico. es, así mismo. Si es una metodología aplicada, ¿me explico? Hay una metodología cuantitativa que es aplicada, por eso estamos hablando de unos datos cuantificables. Entonces, aquí se utilizó una metodología de estudio cuantificable aplicada a este trabajo, ¿correcto? ¿Sí? Sí, ahora sí, ya. Listo, listo. Y aquí justamente tú también, entonces hablas de esos resultados, pero la metodología es esa. ¿Qué metodología se utilizó en ese trabajo de investigación? Hay unos que trabajan una metodología cualitativa porque están haciendo otras cosas, pero para ustedes realmente aquí es una metodología que se está aplicando, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser medible, puede ser cuantificable, ¿correcto? Cuantitativa, ¿ya? ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿no? Tienen acá, tienen una y aquí tienen la otra para que trabajen las dos personas, los dos participantes en la fuente que van a buscar. ¿Alguna otra consulta, estudiantes? ¿Qué les parece el trabajo que van a realizar? Me gustaría escucharlo, por favor, sus opiniones con respecto al trabajo que van a realizar. A ver. Profesora, disculpe, ¿y esos dos trabajos son los que se va a subir esta semana al Canvas? ¿Es la tarea? Sí, fíjate que en el Canva tienes, sí, en el Canva tienes esto, el reporte, la segunda ficha que les mostré, en el Canva está es el reporte, pero yo quiero que me suban también el Excel, lo suben en PDF, ¿sí? Ya listo, profesora. Listo, entonces fíjense un ratito, denme un ratito, me gustaría escuchar lo que les parece el trabajo que vamos a realizar, qué les parece esa metodología sistemática para que ustedes realicen su búsqueda. Les voy a compartir por el grupo de WhatsApp, les voy a compartir también el Excel y les voy a compartir la ficha, ¿de acuerdo? Sí, profesora, está bien. Listo, denme unos minutitos, por favor, ¿sí? ¿Sí? Ok, ahí le envié el modelo de la fuente, les voy a enviar ahora la ficha. Les voy a enviar otra información allí, estudiantes, les voy a enviar varias informaciones. Les envío esto, ya les voy a enviar lo otro. Ya, un ratito.
Bien, fíjense, al WhatsApp les envié el modelo de la fuente, que es el Excel, que vamos a trabajar. Les envié la separata, que es la ficha, ¿no? El reporte de lectura de las fuentes. Les envié también, esta es una versión nueva de un paso a paso de cómo pueden ustedes instalar el Mendeley, ¿no? Que recuerden que el Mendeley también es un gestor de referencias, que es bien importante ustedes también que manejen un poquito el Mendeley, ¿no? Porque el Mendeley justamente está también, está conectado a algunas bases de datos, como por ejemplo Scopus, ¿no? La revista, algunas CIPAs, también está conectado a la APA, a las normas APA. Y es bueno que también pues manejen un poco lo que es el Mendeley. Y también ahí les envié unos links, ¿no? Que les pueda servir también a ustedes, en dado caso que tengan que hacer algunas traducciones, ¿no? Por lo general, cuando ustedes se consigan algunos artículos en inglés, pues pueden utilizar alguno de esos enlaces que les pueda servir a ustedes para un poco traducir, ¿no? Esos artículos de investigación, ¿no? Entonces, bueno, allí les envié eso. A ver, ¿qué otra cosita tenía por aquí también para enviarles a ustedes? A ver, a ver, a ver. Ustedes ya descargaron también lo que eran las líneas de investigación. Sí, ya la manejaron, ¿cierto? Que por aquí las tengo también descargadas. No sé si las quieren que se las envíe a su WhatsApp. Sí, Sí, por favor. profesora, sería bueno que lo mande, porque creo que el profesor compartió un enlace, pero, Ajá. pero era una página, ¿no? Bueno, yo ya la cerré ya. Ah, ok. Se Comparte. las envío entonces. Sí, se las envío. Sí, por favor. Listo, ok. Ya, listo, un Gracias. ratito. Listo. Un placer. Ok, ahí le envié entonces las líneas de investigación, ¿sí? Gracias, profesora. Listo, un placer, Rommel, un placer. Muy bien. Entonces, bueno, alguna consulta hasta aquí que me gustaría entonces, para hacer la práctica, me gustaría que alguno descargue pues el Excel y vaya haciendo, vamos a ir haciendo aunque sea en algunos dos grupos, ¿no? Para ver cómo hacen la búsqueda, para que compartan ese trabajo y lo vamos discutiendo un poco también. A ver, ¿qué otra cosita tenía yo para acá, para ustedes el día de hoy? Déjenme ver un ratito.
Muy bien. Entonces, bueno, espero que alguno de ustedes comience a compartir para ir llenando justamente, que vayan presentando su Excel, ¿no? O el artículo que vayan a trabajar. ¿Sí? No nos vamos a reunir en salas, profe. No, no, Per- ¿Cómo? no nos vamos a reunir en salas, ¿no? Así nomás. Sí. Sí, así, aquí pues, acá en sala. Allá. No, ahí está bien. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, bueno, les doy estos minutitos para que ustedes vayan descargando, pues, vayan buscando su artículo que les sirva para su trabajo de investigación. Y vayan entonces vaciando la información en el Excel. Aunque sea un artículo por equipo, por ejemplo, que lo presente aquí en sala el día de hoy para ver cómo van avanzando, ¿no? Porque ya después ustedes tienen que colocar esa tarea en el Canva. ¿Sí me hago entender, estudiante? Sí, perdona, buenas noches, profesor. Entonces, se presenta hoy en día un avance, ¿no? De cómo se va Es, llenando la tablita. Ok. eso es lo que deseo, así es. Sí, sí, Anthony, sí. Allí en el chat estaba viendo la pregunta. Van a presentar el Excel, ¿ya? El avance de cómo ustedes van avanzando con ese Excel.
Eso es una tesis. Eso es una tesis. Tesis para optar al grado de magíster, ¿ya? Un placer. Cuéntenme cómo van con eso. Profesor, una consulta. La fuente es Cielo, ¿es una fuente válida? Me parece Sí, que... sí, claro. Ah, ya listo. Entonces, sí, acabo de encontrar un artículo en esa fuente y voy a comenzar a llenar el Excel. Listo. Gracias. Un placer. A ver, los demás, ¿cómo van? Leandro, ¿cómo va Leandro? Sí, un segundo, estoy terminando de llenar el primer documento para preguntarle si puede estar, Listo, está bien. listo. Cristian, Bueno, ya. profesora, ahorita no me encuentro en una computadora, mi Ah, compañero se está encargando por ahora. muy bien, Este, Cristian. Listo. A ver, cuéntenme quién tiene algún avance hasta ahorita.
con esta información también se les va a agilizar mucho cuando vayamos a trabajar el estado del arte, porque ya tienen gran información ustedes allí con ese vaciado de ese Excel. Les va a servir muchísimo. Así que guarden todo eso. Solo una consulta. Sí, Esteban. Artículos también de universidades también se puede citar en eso de tu investigación. Artículos de, son de revistas, Esteban. No, porque hay trabajo ¿cómo se llama? De bachillerato, ¿De dónde es eso? yo he encontrado de Cuenca y una de España, de Madrid. Pero son artículos. No son artículos, son como tesis. La tesis te puede servir, claro. Son tesis, sí. Sí que sirve. Y tesis de acá, de Universidad de Perú. También, claro. Ah, ok, gracias. Ya. Que justo la tarea del Canva nos pide, ¿no? Que son artículos, ¿no? Pero estamos haciendo una práctica también, ¿no? Lo importante es que ustedes se vayan agilizando con eso y sí quiero que también busquen artículos indexados, como por ejemplo Scopus, Cielo, ¿ya? Algunos que ahorita tiene algún avance, lo pueda presentar. Me gustaría ver cómo tienen eso, cómo han hecho la búsqueda. Profesora, yo tengo un avance, pero todavía me falta culminar. ¿Hasta dónde lo tienes, Steven? Steven, ¿no? Sí, profesora. Lo tengo hasta resultados. A ver, comparte. A ver. Un ratito. A ver. ¿Se ve, profesora? Sí, 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 Por Steven. ejemplo, yo encontré aquí una tesis Muy bien. en el Google Academy. Ya. Fecha del documento. Bueno, el autor.
¿Cómo se llama el título? Que no lo veo. Bájale un poquito para ver. Trabajo de investigación. Sí, trabajo de investigación para la obtención del grado de bachiller en ciencias con mención en ingeniería mecatrónica. Pero ¿cuál es el título de ese trabajo? Este es el título, profesora. No. Debe haber un título, porque fíjate, allí en esa tesis, de verdad, te va a aparecer trabajo de investigación, ajá. Eso que tú estás colocando ahí, eso tiene que ir en donde dice tipo de documento. ¿Sí? ¿Lo colocaste? A ver, vamos a comenzar la primera, a ver, no. Vamos a comenzar la primera. Ajá, sigue. Sigue pasando, ajá. Tipo de documento, ok, tesis, muy bien. Bases de datos. Bueno, aquí se puede colocar, claro, la base de datos lo fue por Google, pero también puedes colocar aquí, pues, que es un trabajo, una tesis también para optar, ¿no? A un título. Porque esa es una base de datos, ¿no? Lo tuviste de Google, pero la base de datos es justamente una tesis. ¿La base de datos no sería de la universidad? No. Fíjate, cuando colocamos aquí tipo de documento, ¿verdad? Podría ser también tesis, ¿correcto? La base de datos podría ser, porque cuando estamos trabajando justo con el artículo, aquí decimos un tipo de documento, artículo, base de datos, Scopus, por ejemplo, si hubiese sido Scopus. Aquí tú puedes colocar también, si puedes colocar, por ejemplo, para tener de dónde fue ese trabajo, de qué universidad, se puede colocar allí también, ¿sí? Ok. Ok, ajá, la fecha del documento, muy bien, es de 2020, el autor es Pablo Cárdenas, ¿sí? El título, fíjate, el título, eso debe de traer, ¿cuál fue el título del trabajo de investigación de Pablo Cárdenas? Este título llevaba. No, ese no es el título. ah, Búscate justamente, ¿cuál es el título? Este que colocaste aquí donde dice tema, quiero que me muestres qué dice aquí en el tema. Ajá. Estudio para el desarrollo de un seguidor solar de dos ejes autoconfigurables. ¿Sí? Sube un poquitito tu documento para poder leer bien, por favor. Ajá. Estudio para el desarrollo de un seguidor solar de dos ejes autoconfigurables para paneles fotovoltaicos. Muy bien, fíjate. ok. Es el título entonces. Ese es el título. Se me pasó. Ese es el título de ese trabajo. Ese es el título. Y fíjate, el tema, ¿cuál sería el tema? A ver, ¿cuál crees tú que es el tema de ese título que tiene ese trabajo? El tema ya no sacamos de aquí del documento. Claro, ahí está el tema. ¿Cuál es el tema de ese trabajo? ¿Sobre qué está haciendo este autor ese estudio? ¿Sobre qué? Ah, Dime sin miedo, a ver, ¿cuál crees tú que es el tema de ese estudio que está haciendo Cárdenas allí? bueno, lo que dice aquí, el desarrollo, ¿no? De ¿De un qué? seguidor solar. Desarrollo de un seguidor solar de dos ejes. Así es, configurables para los paneles. Ese es el tema de investigación de Cárdenas. ¿Correcto? Tema. Ujú. Ahí está. El desarrollo de... Ese es el tema. Pero es muy parecido al título, profesora, porque
Es parecido, pero no es igual. Ok. Porque fíjate, aquí Cárdenas está diciendo que va a hacer un estudio en el desarrollo de seguidores, ¿verdad? Y de ese estudio, el tema que él va a trabajar, que trabajó en su tesis, es justamente el trabajo de del desarrollo de esos seguidores solares. Fíjate que él está haciendo como una relación allí, ¿no? Analizando, ok. haciendo ese estudio, haciendo un análisis de ese desarrollo de seguidores solares de dos ejes, ¿no? Justamente para los paneles fotovoltaicos. Ese es el tema del trabajo de Cárdenas, ¿correcto? Ok. Sí, y así es que ustedes tienen que diferenciar título de tema. Por eso es que esto es importante, ¿correcto? Ok. Ujú. Muy bien. Profesora, y aquí en propósito, Fíjate, hay unos, claro, seguramente hay tesis, esto como es una tesis, seguramente te puedes conseguir, ¿no? Hay autores, eso depende de la metodología o la postura del autor, ¿no? Un poco, porque en la tesis tú te puedes conseguir que el propósito de esta investigación es esto, desarrollar un panel, por ejemplo aquí, Cárdenas, ¿no? ya, Correcto, eso tiene que estar ahí en la tesis. El propósito o el objetivo de estudio pudo haber estado en esa tesis. El objetivo ok. de mi estudio, correcto. Sí, sí, de eso sí, hay objetivos, sí, lo encontré. Por eso, entonces colócalo allí como propósito, Ok, porque en tesis lo vas a conseguir. Hay tesis que colocan, las tesis cualitativas colocan más el propósito, pero me imagino que esto es un trabajo cuantitativo y por eso me imagino que el objetivo de este estudio es tal cosa y tal cosa, te va a decir Cárdenas en esa tesis, ¿ya? ya, profesora. Ujú. La Bueno, metodología sí lo encontré. a ver cómo fue la metodología que utilizó. Un Dice que procedimiento. Ajá, dime. el procedimiento en el cual se basará este trabajo será la metodología del diseño mecatrónico, dice, ¿no? Muy bien, Diseño de sistemas técnicos y productos, ¿no? muy bien, así es, muy bien. Y resultado, ¿no? Resultado. Ujú. Pegué uno de los resultados más relevantes. Eh, y bueno, aquí me faltó, ¿no? Puntos clave. Léeme, a ver, para ver los resultados, a ver, lee los resultados un poquito, Steven. A ver, Bueno, lo leeré. Dice que se sí, logró investigar y asimilar los conceptos teóricos implícitos en la investigación del presente trabajo, que demuestran la existencia de componentes electrónicos y mecánicos capaces de cumplir con el funcionamiento del diseño conceptual. Además, debido a la investigación, se identificó que la combinación de un seguidor solar con un control activo y uno cronológico, es decir, un seguidor solar con control híbrido, posee un mayor desempeño en la generación de energía eléctrica en condiciones climatológicas variables. muy bien, muy bien. Y bueno, allí, claro, ya como te dije, no les dije, los puntos claves pueden haber algunas definiciones, como es una tesis, seguramente, fíjate, los puntos claves, ¿cuál crees tú que serían aquí, Steven, los puntos claves de este trabajo de investigación? ¿Cuál crees tú? Puntos claves. Ujú. A ver, Este, son parecidos a las palabras clave que hicimos en la ficha. no, fíjate, tú estás vaciando, ¿verdad? Tú agarraste una tesis, ¿verdad? Tú buscaste una tesis, ¿correcto? Ujú. Y en esa tesis tenemos un título y un tema, ¿cierto? Sí, Tenemos una metodología, los resultados y el propósito. En esa tesis hay unos puntos claves para que Cárdenas, que es el autor de esa tesis, ¿verdad? Él dijo, para mí esto es importante desarrollarlo como un punto clave. Entonces, ¿cuál será ese punto clave? ¿Cuál será ese punto clave? ¿Cuál será su tema?
de investigación que a él le interesa. Podría ser la eficiencia que tienen los paneles solares. Así es. Pero eso lo tienes que ver tú, porque fíjate, en esa tesis yo me imagino que él hizo algunos conceptos, unas definiciones, porque le interesa conocer como punto clave en su investigación, por ejemplo, qué son los paneles fotovoltaicos. ¿Me hago entender? O como pudo haber definido también algún seguidor, como dice él, seguidor solar de 2 ejes. Esos son los puntos clave que nosotros nos vamos a encontrar. Por ejemplo, en este caso, en tu caso que tienes esta tesis, yo me imagino que Cárdenas tiene que haber definido allí los paneles fotovoltaicos. ¿Sí? Eso es un punto clave en ese trabajo de investigación. ¿Por qué es un punto clave? Porque ese es el tema que él quiere investigar. Fíjate que él va a hacer un estudio, justamente, está haciendo un estudio sobre eso, sobre los paneles fotovoltaicos y el desarrollo de seguidores solares. Ahí también tienen que hablar sobre los, ¿cómo se llama? Los seguidores solares de 2 ejes. Algo de eso tiene que haber hablado también Cárdenas allí como punto clave. ¿Ya? Ok, hasta ahí llegué, profesora. Aquí Muy le bien, enlace muy bien. y bueno, voy avanzando. Muy bien, excelente, muy bien, Miss, gracias. una pregunta, profesora. ¿Sí? En vacío, ¿qué se puede poner? Los vacíos. Fíjate, los vacíos, ustedes como profesionales del tema, ¿verdad? Tú vas a ver en ese trabajo de investigación que tú estás revisando, tú dices, pienso que faltó hacer esto con respecto. Por ejemplo, acá Cárdenas está haciendo un diseño de sistemas o de paneles fotovoltaicos. Ustedes como expertos en la materia, ¿qué creen ustedes que pudo haber faltado en este trabajo de investigación? Y eso es un vacío que ustedes encontraron allí. ¿Me hago entender? Ah, ya, sí, ya entendí. Ya. Gracias. ¿Sí? Listo. Muy bien. Profesora, gracias. Un placer, un placer. Listo, Profesora, gracias. ¿Sí? disculpe, antes de terminar, no me Iván. quedó muy claro todavía el tema de la metodología. O sea, un ejemplo, por ejemplo, de un proyecto, de una tesis, ¿cuál sería su metodología? Fíjate, hay autores que trabajan, por ejemplo, metodología aplicada. ¿Cómo la aplicas? Bueno, hay unos que hacen trabajos de campo. En ese trabajo de campo voy a trabajar, voy a medir, Esa es la metodología de estudio. Ustedes tienen que tener una metodología de estudio. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? ¿Qué metodología tú vas a aplicar para tu trabajo de investigación? Entonces, sabemos que es una aplicada. Ajá, pero ¿cómo? La vas a aplicar en el campo, ¿cómo la vas a aplicar? Hay unos que la hacen directamente en el campo. Yo estoy trabajando una metodología, un trabajo de campo experimental, un trabajo experimental, es una metodología experimental. ¿Ya, Iván? Sí, profesora, correcto, entiendo. ¿Sí? Listo. Listo. Gracias. Listo. Un placer, Iván, un placer. A ver. ¿Alguna otra consulta? ¿Qué les parece el trabajo que estamos realizando para ya finalizar con nuestra actividad de hoy? ¿Qué hora es? Profesora, la metodología puede ser la línea de investigación. La línea de investigación. No. Las diferentes ramas que se va a aplicar en esa tesis o que se han aplicado en esa tesis. Claro, pero tú vas a leer la tesis y ahí justamente te dice metodología de la investigación. Por ejemplo, en las tesis, ustedes se van a conseguir, en las tesis, en los artículos, en los libros, siempre está la metodología de trabajo, mi metodología que yo hice en mi estudio de investigación. Revisen esto, revisen
Y en la próxima clase seguimos discutiendo y quiero que me lo presenten después para hablar un poquito, ¿no? Si tienen alguna otra consulta, me gustaría cómo les pareció el trabajo que estamos realizando el día de hoy para ir finalizando. Bastante dinámico parece. Muy bien, gracias, Juan. A ver, ¿tenemos alguna otra consulta para ir cerrando ya la clase de hoy? Bueno, y espero que continúen, ya que ustedes van a ir avanzando y ustedes puedan ir entonces cargando también su trabajo que están haciendo en el Canva. Espero que les sirva esta metodología de trabajo sistematizado cuando estamos haciendo revisiones de artículos. Eso es muy importante. Uno como investigador, pues tener un estudio sistemático de alguna información, de alguna fuente que yo esté tomando. Correcto, y eso les va a ir sirviendo a ustedes justamente para su trabajo de investigación. Si no tienen otra consulta, yo creo que ya nos quedaría pues que despedirnos y decirles a Doctora. todos que... Sí, dígame, Rommel. Sí, solo creo que indicó que se suben los archivos, el Excel y el Word, Sí, ¿no? Al Canva. sí. Ujú. Ya listo, profesora, gracias. Listo, Rommel. Bueno, me voy despidiendo entonces. Sí. Del Excel, ¿hasta cuántos máximos podemos poner de base de datos? Todo lo que podemos encontrar, ¿hasta cuántas? Bueno, puedes colocar 4. Puedes colocar 4, ¿ya? Ok, gracias. Listo, Leandro. Sí, gracias. Listo, Leandro, un Bien. placer. Cuídense entonces, me despido de ustedes, que pasen un bonito fin de semana y cuídense mucho. Igualmente, De profesora. semana, hasta Igualmente, luego, fin de profesora. semana, hasta Gracias. luego, profesor, hasta luego. Hasta luego.